La rutina de mi vida se había convertido en un eco monótono. Cada día, me despertaba a la misma hora, preparaba el desayuno y me aseguraba de que todo estuviera en orden. Mi esposo, siempre ausente, se sumía en su trabajo, dejando un vacío que crecía con cada minuto que pasaba. A veces me preguntaba si alguna vez habíamos tenido una conexión real, o si simplemente éramos dos extraños compartiendo un hogar. El regreso de mi hijastro había traído consigo una brisa fresca a esta casa. Había pasado años fuera, y su regreso fue como un destello de luz en mi vida gris. Recuerdo la primera vez que lo vi después de tanto tiempo. Estaba en la puerta con esa sonrisa que solía iluminar mis días. Su presencia me hizo recordar momentos de alegría y complicidad, aquellos días en que la risa llenaba el hogar. Sin embargo, la alegría se mezcló rápidamente con un sentimiento inesperado, una atracción prohibida que nunca había imaginado experimentar. Era confuso y aterrador al mismo tiempo. Intenté apartar esos pensamientos de mi mente, pero cada vez que lo veía, ese deseo crecía como una sombra detrás de mí. La noche antes de que mi esposo se marchara por un viaje inesperado, el ambiente en casa era tenso y cargado. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales y miradas furtivas hacia mi hijastro. No podía evitarlo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el mundo a nuestro alrededor desaparecía. La chispa entre nosotros era innegable. Cuando finalmente se fue, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Ahora teníamos la casa solo para nosotros dos. La idea me emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. La posibilidad de pasar tiempo juntos sin interrupciones era tentadora, sin embargo, sabía que debíamos tener cuidado. Esa noche decidí invitarlo a cenar conmigo. Preparé una paella tradicional valenciana, llena de colores vibrantes y aromas tentadores. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado desde su regreso. La cocina estaba impregnada del olor del azafrán y los mariscos frescos, era un festín para los sentidos. Cuando llegó a la mesa, sus ojos brillaban con curiosidad e interés. Hablamos sobre trivialidades mientras comíamos, sin embargo, las palabras parecían perderse en el aire denso entre nosotros. La tensión crecía con cada bocado compartido. Después de cenar, nos sentamos en el sofá para tomar un café mientras escuchábamos música suave de fondo. En ese momento comprendí cuán profundamente había anhelado esta cercanía durante años sin darme cuenta. Las risas comenzaron a fluir más fácilmente entre nosotros, era como si el tiempo se hubiera detenido. De repente un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. Miré sus ojos y vi algo reflejado allí, deseo e incertidumbre mezclados en una danza delicada. No podía evitarlo más tiempo, me acerqué lentamente hacia él. Fue entonces cuando nuestros labios casi se encontraron cuando un ruido sordo interrumpió nuestro momento mágico. Un golpe proveniente del patio trasero nos sacó abruptamente del trance emocional en el que estábamos sumidos. El corazón me latía desbocado mientras mirábamos hacia la fuente del sonido. Él sonrió nerviosamente mientras yo luchaba por recuperar la compostura. Era evidente que ambos habíamos sentido esa chispa poderosa entre nosotros, sin embargo, las dudas comenzaban a asomarse nuevamente en mi mente. La noche continuó con conversaciones ligeras y risas nerviosas mientras intentábamos ignorar lo sucedido momentos antes. Pero sabía que nada volvería a ser igual después de esa cena, algo había cambiado irremediablemente entre nosotros dos. Mientras él se preparaba para irse esa noche, sentí una mezcla de emoción y miedo al mismo tiempo. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos seguir adelante como si nada hubiera pasado? Las preguntas giraban sin cesar en mi mente mientras lo veía alejarse por el pasillo. La conexión prohibida estaba ahí, palpable e intensa como nunca antes había experimentado en mi vida adulta monótona y vacía. Sabía que debía tener cuidado, cualquier paso en falso podría llevarnos por un camino oscuro e incierto del cual no podría escapar tan fácilmente. Mientras cerraba la puerta tras su partida, una sensación abrumadora me invadió. Este secreto podría cambiar nuestras vidas para siempre y no tenía idea de cómo manejarlo o qué decisiones tomarían forma a partir de ahora. La cena se preparaba en la cocina, el aroma del pimiento y la paella llenaba el aire.
El sonido del fuego chisporroteando era un eco familiar que me hacía sentir como si todo estuviera en su lugar. Sin embargo, mi mente estaba lejos de la rutina habitual. La llegada de mi hijastro había alterado el ritmo monótono de mis días, y ahora, con él en la casa, todo parecía diferente. Él se sentó a la mesa justo enfrente de mí, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Era un hombre joven, pero había algo en sus ojos que me recordaba al niño que había sido. La conversación fluyó entre nosotros, pero había un trasfondo de tensión que no podía ignorar. Cada palabra pronunciada parecía cargar un significado oculto, un deseo latente que ambos intentábamos disimular. ¿Te gusta la paella?, pregunté, intentando mantener la normalidad. Él asintió y sonrió más ampliamente. Siempre ha sido uno de mis platos favoritos. Su respuesta me hizo recordar las veces que cocinamos juntos cuando era más joven, momentos llenos de risas y complicidad. Mientras hablábamos noté cómo sus ojos se detenían en mí por más tiempo del habitual. La tensión creció entre nosotros como una corriente eléctrica. Un silencio repentino cayó sobre la mesa cuando nuestras miradas se encontraron intensamente. El mundo exterior desapareció, solo existíamos él y yo en ese instante. De repente un ruido sordo interrumpió nuestro momento, el timbre sonó estruendosamente desde la puerta. Mi corazón dio un vuelco, el sonido me sacó del trance en el que estaba sumida. Volví a la realidad con dificultad mientras él se levantaba para abrir la puerta. Un amigo suyo apareció en el umbral, rompiendo aquella conexión prohibida que habíamos comenzado a tejer. La cena continuó con risas y anécdotas superficiales, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había estado a punto de suceder entre nosotros. La sensación de lo no dicho pesaba sobre mí como una losa. La noche avanzó y las conversaciones se volvieron más ligeras, pero mi mente seguía atrapada en aquel instante suspendido donde nos habíamos mirado sin palabras. Después de un rato el amigo decidió marcharse, su presencia había sido solo una distracción temporal. Al cerrar la puerta tras él, volví a sentir esa atracción palpable hacia mi hijastro. Había algo innegable entre nosotros que no podía ser ignorado por más tiempo. La cena terminó y nos encontramos solos nuevamente en la sala, el silencio volvió a ser denso. ¿Te gustaría ver una película?, pregunté con voz temblorosa mientras intentaba recuperar algo de control sobre mis emociones desbordadas. Él asintió sin dudarlo y pronto nos acomodamos frente al televisor con una distancia prudente entre nosotros. A medida que avanzaba la película, sentí como cada vez era más difícil mantener esa distancia física y emocional. Cada risa compartida resonaba como un eco en mi corazón, cada mirada furtiva encendía aún más esa chispa prohibida entre nosotros. El clímax llegó cuando una escena romántica apareció en pantalla, los personajes se besaban apasionadamente bajo la luz tenue de una luna llena. En ese momento decisivo giré mi cabeza hacia él y nuestros ojos se encontraron nuevamente. Fue como si todo lo demás hubiera desaparecido, solo quedábamos nosotros dos. Sin pensarlo dos veces, me acerqué lentamente hacia él hasta que nuestras bocas estaban a milímetros de distancia. Un impulso irrefrenable nos llevó a cerrar ese espacio vacío entre nosotros, nos besamos. Fue un beso suave al principio, lleno de exploración e incertidumbre, luego se convirtió en algo más profundo y significativo. El mundo exterior volvió a desvanecerse mientras nos entregábamos a ese momento prohibido lleno de emociones reprimidas y deseos ocultos. Pero justo cuando comenzábamos a perder el control sobre lo que significaba ese beso para ambos, un golpe fuerte resonó desde afuera, alguien estaba llamando insistentemente a la puerta nuevamente. El ruido rompió nuestra burbuja mágica, nos separó rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo indebido. La realidad regresó con fuerza mientras mirábamos hacia la puerta con ansiedad compartida. ¿Quién será ahora?, pregunté casi al borde del pánico mientras trataba de recomponerme rápidamente después del momento intenso que acabábamos de compartir. No tengo idea, respondió él con voz baja mientras su mirada reflejaba tanto sorpresa como confusión por lo ocurrido entre nosotros. Ambos sabíamos que este secreto necesitaba ser protegido a toda costa. Cualquier descubrimiento podría arruinar nuestras vidas tal como las conocíamos hasta ahora. Con cautela me levanté para abrir la puerta esta vez, esperaba encontrarme con algún conocido o quizás algún vendedor nocturno perdido por las calles de Valencia.
Sin embargo, al abrirla encontré a mi esposo parado allí con una expresión seria en su rostro. ¿Por qué no contestabas? He estado llamando, dijo él con tono autoritario mientras entraba sin esperar invitación alguna. La tensión instantánea llenó el aire. Sabía que teníamos poco tiempo para ocultar lo sucedido antes del beso robado o cualquier otra cosa inesperada que pudiera surgir entre nosotros tres esa noche cargada de secretos ocultos. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba mantener una fachada tranquila frente a mi esposo. Sabía que debía actuar normal para evitar levantar sospechas sobre lo ocurrido momentos antes con su hijo. Estábamos viendo una película, respondí tratando de sonar despreocupada mientras miraba fugazmente hacia donde estaba sentado mi hijastro. Él también parecía nervioso ante esta repentina interrupción. Las palabras parecían fluir sin rumbo fijo mientras intentábamos mantener nuestra compostura ante este giro inesperado del destino. Dos corazones atrapados entre lo correcto y lo prohibido frente al hombre cuya confianza habíamos puesto en juego sin pensarlo siquiera 2 veces antes del beso inesperado que aún ardía entre nosotros como fuego incontrolable bajo las cenizas apagadas del pasado, reciente compartido juntos antes del regreso inesperado del esposo ausente durante tanto tiempo. La tensión en el aire era palpable. La cena había sido un intento de mantener la normalidad, pero la chispa que había surgido entre nosotros durante aquel beso no podía ser ignorada. Mientras mi esposo se ocupaba en su teléfono, yo me encontraba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. La culpa me acechaba como una sombra, recordándome lo inapropiado de lo que había sucedido. Sin embargo, el deseo seguía ardiendo. ¿Te gustaría ver otra película?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Su voz sonaba diferente, más profunda y cargada de significado. Asentí casi sin pensar, incapaz de articular una respuesta más elaborada. Nos acomodamos nuevamente en el sofá, pero esta vez la distancia entre nosotros parecía inexistente. La pantalla iluminaba nuestros rostros mientras las imágenes pasaban sin que realmente las viéramos. Todo mi ser estaba concentrado en él, en sus gestos sutiles y en cómo cada vez que se movía, mi corazón latía con más fuerza. De repente él rompió el silencio. No puedo dejar de pensar en lo que pasó antes. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría, y mi respiración se detuvo por un instante. La culpa se intensificó, sabía que debía poner límites, pero la atracción era abrumadora. Yo tampoco, murmuré apenas audible. Era un reconocimiento peligroso. Nuestros ojos se encontraron y por un instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó él con una mezcla de ansiedad y deseo reflejado en su mirada. No tenía respuestas claras ni soluciones fáciles. Solo sabía que cada palabra que cruzábamos aumentaba la intensidad del momento. Tal vez deberíamos olvidarlo, dije tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba ligeramente al pronunciarlo. La idea de dejar todo atrás me parecía cada vez más difícil a medida que pasaban los segundos. ¿Olvidarlo? No es tan fácil. Su respuesta fue directa y sincera, sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo dudar aún más. En ese momento nuestros labios se encontraron nuevamente, este beso era diferente al primero, estaba cargado de emociones reprimidas y miedos compartidos. El mundo exterior se desvaneció mientras nuestras vidas chocaban en ese instante prohibido. Un ruido repentino interrumpió nuestra burbuja, la puerta principal se abrió con un chirrido familiar. El corazón me dio un vuelco, era mi esposo regresando antes de lo esperado. La realidad nos golpeó como una ola fría en medio del verano valenciano. «¿Estás aquí?», llamó desde la entrada mientras dejaba caer su maleta al suelo. El pánico me invadió. Nos separé rápidamente como si el aire entre nosotros pudiera ser visto por otros ojos ajenos a nuestra conexión secreta. Él se sentó erguido en el sofá, intentando aparentar tranquilidad, mientras yo luchaba por recuperar la compostura. Si solo estábamos viendo una película, respondí con una sonrisa forzada mientras trataba de ocultar la agitación interna que me consumía. Mi esposo entró al salón con una expresión cansada pero feliz tras su viaje. «Espero no haber interrumpido nada», dijo con una ligera broma mientras tomaba asiento junto a mí.
No te preocupes, respondí rápidamente sintiendo cómo las palabras salían sin pensar para evitar cualquier sospecha sobre lo ocurrido momentos antes. Mientras conversábamos sobre trivialidades del día a día, mi mente divagaba hacia lo sucedido antes de su llegada. La culpa seguía ahí, anidando dentro de mí como un ave fénix esperando resurgir ante cualquier descuido emocional. A medida que avanzaba la conversación familiar sobre las anécdotas del viaje y los planes para el fin de semana, no podía evitar robar miradas furtivas hacia él. Su rostro reflejaba tanto deseo contenido como confusión interna sobre nuestra situación actual. Debemos hacer algo juntos este fin de semana, sugirió mi esposo sin saber cuán complicado sería para mí aceptar esos planes después del giro inesperado que había tomado mi vida emocionalmente reciente. Claro, respondí tratando de sonar convincente mientras pensaba si podría soportar la presión emocional y los remordimientos durante esos días venideros. La noche avanzó lentamente entre risas forzadas y miradas furtivas hacia quien ahora representaba tanto deseo como peligro para mí. Las horas parecían estirarse interminablemente hasta finalmente llegar a la hora habitual para irse a dormir. Mientras caminábamos hacia nuestras habitaciones respectivas, sentí como mis pasos pesaban más al cruzar al lado del suyo. Cada paso era un recordatorio del secreto compartido y del abismo emocional al cual nos habíamos asomado juntos esa noche. En cuanto cerré la puerta tras de mí, dejé escapar un suspiro profundo. El eco resonante en mis oídos hablaba más fuerte que 1000 palabras no dichas entre nosotros dos. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría continuar así sin perderme completamente? La culpa no solo me atormentaba por mis acciones recientes, también comenzaba a cuestionar quién era realmente yo dentro del matrimonio vacío que habitaba desde hacía años. Las noches solitarias pasadas junto a mi esposo parecían ahora aún más vacías comparadas con el torrente emocional desatado por aquel beso prohibido. Valencia continuaba vibrando afuera, sus luces nocturnas iluminaban las calles donde solíamos pasear juntos como familia alguna vez. Pero esa imagen perfecta ya no encajaba conmigo, sentía como los hilos invisibles del destino comenzaban a tejer una nueva narrativa llena de incertidumbres y decisiones difíciles por venir. Al acostarme esa noche las preguntas giraban sin cesar en mi mente. ¿Podría vivir así? ¿Sería capaz de seguir adelante sin perderme? El eco del beso resonante aún ardía dentro de mí mientras caía en un sueño inquieto lleno de sueños confusos sobre caminos inesperados y elecciones difíciles por tomar. El tiempo pasaría rápidamente hasta darme cuenta de cuán frágil sería todo cuando menos lo esperara. La noche que todo cambió estaba impregnada de una mezcla de miedo y deseo. La casa, normalmente silenciosa, parecía vibrar con la energía de lo que había sucedido. La cena había sido un momento de tensión, pero ahora todo era diferente. Había un aire palpable de complicidad entre nosotros, algo que no podía ignorar. Al mirarlo a los ojos, la conexión que compartíamos se hacía más intensa. El reloj marcaba las horas sin compasión, y yo sabía que debía actuar con rapidez. ¿Te gustaría salir a dar un paseo?, le pregunté, intentando sonar casual. La respuesta fue un asentimiento casi imperceptible. Caminamos hacia el jardín, donde las luces tenues daban un toque mágico a la noche. El aroma de las flores mezclado con el aire fresco me llenaba de una sensación casi embriagadora. Mientras paseábamos entre las sombras, comenzamos a hablar sobre nuestras vidas, sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. Cada palabra parecía acercarnos más, como si estuviéramos desnudando nuestras almas ante la luna testigo. En ese instante el miedo a ser descubierto se desvaneció por completo. De repente una conversación accidental nos llevó a la intimidad. A veces siento que no encajo en este lugar, confesó él con una sinceridad que me sorprendió. Mis pensamientos volaron hacia el vacío emocional en mi matrimonio. La conexión que había sentido antes se transformó en algo más profundo y real. Sin pensarlo, me acerqué y lo abracé suavemente. En ese momento todo lo demás desapareció, el mundo exterior se desvaneció y solo existimos nosotros dos. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por segunda vez en una danza tímida pero intensa. Todo lo que había reprimido durante años emergió con fuerza. Pasamos la noche juntos en un rincón del jardín, hablando y riendo como si no hubiera un mañana. Cada momento era una mezcla de felicidad y terror,
sabíamos que estábamos cruzando límites peligrosos, pero no podíamos detenernos. La atracción era demasiado fuerte para ignorarla. Al amanecer, la realidad comenzó a filtrarse en mis pensamientos como un rayo de sol atravesando las nubes grises del cielo valenciano. ¿Qué hemos hecho?, murmuré al darme cuenta de las implicaciones de nuestra relación secreta. Él me miró con una mezcla de asombro y preocupación. Ambos éramos conscientes del abismo al que nos habíamos asomado. Mientras trataba de encontrar palabras para expresar mi confusión, un ruido inesperado interrumpió nuestro momento, el sonido del motor de un coche acercándose rápidamente a nuestra casa. Mi corazón latía desbocado mientras recordaba que su amigo solía pasar por allí los fines de semana para visitarlo. «Debo irme», dije apresuradamente mientras buscaba mi abrigo en medio del caos emocional que sentía dentro de mí. Él asintió con tristeza y comprensión. Ambos sabíamos que debíamos mantener esta situación en secreto por ahora. Me despedí rápidamente antes de perderme entre las sombras del jardín y regresar al interior de la casa como si nada hubiera pasado. El silencio reinante me envolvió mientras intentaba calmar mi respiración agitada. La mañana siguiente llegó con su carga habitual. Mi esposo regresaría pronto y ya tenía planes para el día. Sin embargo, mis pensamientos estaban completamente ocupados por lo ocurrido esa noche decisiva. Cada rincón del hogar parecía recordarme lo prohibido. Mientras preparaba el desayuno para mi esposo, cada pequeño gesto se sentía como una traición hacia él y hacia mí misma. La culpa comenzaba a hacer mella en mí nuevamente, sin embargo, también había una chispa nueva dentro de mí, la posibilidad de ser feliz fuera del matrimonio vacío que había estado sufriendo durante años. En medio del bullicio matutino, decidí llamar a mi hijastro para asegurarme de que estuviera bien después de nuestra noche juntos. A pesar del temor a ser descubierta, necesitaba escuchar su voz, necesitaba saber si él también estaba sintiendo esa confusión entre el deseo y la culpa. «Hola», respondió cuando atendió la llamada con voz somnolienta pero alegre al mismo tiempo. «Buenos días», le dije con un tono ligero aunque mi corazón latía desbocado por dentro. «¿Cómo amaneciste?», preguntó él con curiosidad genuina. Un poco confundida, admití sin poder evitarlo, cada palabra era una carga pesada llena de significado oculto. «Yo también», respondió él tras una breve pausa, su sinceridad resonó en mí como una melodía familiar pero inquietante. Antes de colgar la llamada, acordamos vernos más tarde en nuestro bar local favorito para hablar sobre lo sucedido sin temor a ser interrumpidos ni juzgados por nadie más allá de nosotros mismos. El día pasó lentamente mientras lidiaba con mis pensamientos contradictorios sobre nuestro encuentro prohibido y cómo afectaría nuestras vidas futuras. Mi esposo notó mi distracción pero no hizo preguntas, quizás intuía algo o simplemente estaba atrapado en sus propios problemas laborales. Al llegar la tarde y dirigirme al bar local donde tantas veces habíamos compartido risas familiares o charlas triviales sobre la vida diaria, sentí mariposas revoloteando en mi estómago ante la idea de volver a verlo solo para aclarar nuestras emociones confusas. Cuando entré al bar oscuro e íntimo lleno del aroma a paella recién hecha y vino tinto local, vi su figura esperándome en una esquina apartada donde podríamos hablar sin ser escuchados por otros clientes habituales o conocidos indeseados. «Hola», dije suavemente mientras tomaba asiento frente a él. Sus ojos brillaban intensamente bajo las luces tenues del lugar conocido por sus secretos compartidos entre amigos cercanos. «Hola», respondió él sonriendo nerviosamente como si también sintiera el peso del momento inminente entre nosotros dos, aquel instante crucial donde decidiríamos qué camino tomar después de aquella noche decisiva llena tanto deseo como incertidumbre. Pero antes siquiera de poder profundizar en nuestra conversación íntima cargada emocionalmente sobre cómo seguir adelante después del beso robado bajo las estrellas brillantes. Un amigo suyo apareció inesperadamente detrás mío interrumpiendo nuestra conexión justo cuando estábamos listos para abrir nuestros corazones uno al otro. La noche se tornó en un laberinto de emociones y confusiones tras aquella interrupción inesperada. El amigo de mi hijastro con su risa despreocupada, llenó el espacio que habíamos creado entre nosotros. La tensión que había comenzado a disiparse volvió a cerrarse como un puño apretado. Las palabras que deseaba compartir se quedaron atrapadas en mi garganta, mientras él intercambiaba bromas con su compañero. Me esforzaba por mantener la compostura, pero la sensación de culpa y deseo se entrelazaban en mi interior.
¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo un desliz momentáneo o algo más profundo? La mirada de mi hijastro me decía que él también estaba lidiando con sus propios pensamientos. Sus ojos, antes llenos de promesas, ahora reflejaban una mezcla de frustración y anhelo. La cena avanzó sin que pudiéramos retomar la conversación que había comenzado a cambiar nuestras vidas. El amigo hablaba sin cesar, ajeno al torbellino emocional que nos envolvía. Las risas resonaban en el aire, pero yo no podía sentirme parte de esa alegría. Mi mente divagaba entre los recuerdos del beso robado y las inseguridades sobre lo que podría significar para ambos. Cuando finalmente el amigo se marchó, dejándonos solos nuevamente, el silencio se volvió casi abrumador. Me senté en la esquina del sofá, sintiéndome atrapada entre dos mundos, el hogar vacío donde vivía con mi esposo y esta nueva realidad que comenzaba a tomar forma junto a él. Lo siento por lo que pasó antes, dijo él, rompiendo el silencio. No sabía qué hacer. Las palabras parecían flotar en el aire como hojas caídas en otoño. Su sinceridad me tocó profundamente y me recordé a mí misma lo mucho que había deseado este momento antes de ser interrumpida. No fue tu culpa, respondí, intentando mantener la calma. Solo, es complicado. Él asintió lentamente como si entendiera más de lo que decía. La conexión entre nosotros seguía allí, palpable y electrizante. Sin embargo, una sombra se cernía sobre mí, las repercusiones de nuestras acciones ya comenzaban a hacerse sentir. A medida que pasaban los días, la atmósfera en casa se volvió tensa y cargada de secretos inconfesables. Mi esposo comenzó a mostrar signos sutiles de sospecha, sus miradas eran más inquisitivas y sus preguntas más incisivas. A veces me encontraba mirando por la ventana hacia el jardín donde solíamos pasar tiempo juntos como familia. Ahora parecía un lugar distante y ajeno. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en la casa, encontré una carta olvidada en un viejo libro sobre Valencia. Era una nota escrita por mi esposo hace años, hablaba sobre sus sueños y esperanzas para nuestra vida juntos. Al leerla, sentí como el peso del pasado regresaba a mí con fuerza renovada. Las promesas vacías resonaban en mis oídos mientras pensaba en lo lejos que habíamos llegado desde entonces. Decidí salir para despejar mi mente y darme un respiro del ambiente opresivo del hogar. Caminé hacia un bar local donde solía ir con amigos antes de casarme, un lugar lleno de risas y recuerdos felices. Al entrar, el aroma familiar del café recién hecho me envolvió como un abrazo cálido. Mientras tomaba asiento en una mesa apartada, noté cómo la gente conversaba animadamente alrededor mío, sus risas eran contagiosas e incluso me hicieron sonreír por un momento. Pero pronto mis pensamientos regresaron al conflicto interno que enfrentaba, ¿qué hacer con mi vida? La atracción hacia mi hijastro era innegable, pero también lo era la lealtad hacia mi esposo. Fue entonces cuando entró él, nuestro encuentro casual fue como una chispa encendida en medio de la oscuridad que me rodeaba. Su presencia iluminó el ambiente grisáceo del bar y sentí como mis latidos se aceleraban al instante. ¿Qué haces aquí?, preguntó él al acercarse con una sonrisa tímida. No pensé verte tan pronto. Intenté disimular la sorpresa mientras le invitaba a sentarse frente a mí. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros como si no hubiera pasado nada desde aquella noche mágica bajo las estrellas. He estado pensando mucho, dijo él finalmente, sobre lo nuestro, lo que pasó. Las palabras resonaron fuertemente dentro de mí, cada sílaba era un eco de mis propios pensamientos reprimidos durante días enteros. Yo también, respondí con sinceridad, pero hay tantas cosas complicadas. Él asintió solemnemente mientras mirábamos hacia otro lado para evitar las miradas curiosas de otros clientes del bar. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación, cada palabra compartida podía ser una trampa mortal para nuestros corazones ya heridos por las circunstancias externas. De repente sentí una punzada aguda cuando recordé cómo había dejado atrás mis sueños por seguir adelante con este matrimonio sin amor verdadero ni conexión emocional profunda. La presión aumentaba cada vez más, los secretos nos estaban consumiendo lentamente desde adentro hacia afuera. Cuando nos despedimos aquel día frente al bar, algo cambió entre nosotros,
Hubo una promesa tácita de seguir explorando este camino incierto juntos, aunque sabíamos perfectamente los riesgos involucrados. A medida que pasaron los días siguientes, las tensiones crecieron tanto dentro como fuera del hogar familiar donde vivía con mi esposo. Él comenzó a hacer preguntas más directas acerca de mis salidas nocturnas e incluso insinuaciones sobre posibles infidelidades sin fundamento alguno, pero cargadas de celos ocultos detrás de su mirada inquisitiva. Una tarde particularmente pesada llegó a casa después del trabajo para encontrarlo esperando en la sala con expresión grave. «Necesitamos hablar», dijo simplemente mientras cerraba la puerta tras él. «Hay algo extraño sucediendo entre nosotros». El corazón comenzó a latir descontroladamente ante sus palabras. Sabía perfectamente cuál podría ser la dirección de esta conversación incómoda pero necesaria para ambos. Y así fue como todo cambió nuevamente cuando decidí enfrentar mis miedos internos enfrentando su mirada desafiante frente a mí mientras comenzábamos este nuevo capítulo lleno de incertidumbre e intriga emocional desgarradora. La conversación se tornó más profunda, y la tensión en el aire era palpable. Su confesión resonaba en mi mente como un eco, un recordatorio de la conexión que habíamos forjado en medio del caos de nuestras vidas. La incertidumbre me envolvía mientras pensaba en lo que significaba para nosotros. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él se acercó un poco más, su mirada intensa reflejando una mezcla de deseo y preocupación. «No sé, pero no quiero perderte», respondió con sinceridad. Sus palabras me atravesaron como una flecha, cada sílaba era un reflejo de lo que ambos sentíamos, aunque el mundo a nuestro alrededor intentara mantenernos separados. A medida que hablábamos, la presión del matrimonio vacío se hacía más evidente. Las expectativas sociales pesaban sobre mis hombros como una losa de piedra. En Valencia, donde las tradiciones son sagradas y los rumores vuelan rápido, cada decisión tenía consecuencias que no podía ignorar. La idea de dejar todo atrás por esta conexión prohibida me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. De repente el sonido del teléfono rompió la atmósfera cargada entre nosotros. Era una llamada de trabajo, una oferta que había estado esperando desde hacía tiempo. Me ofrecían un puesto en otra ciudad, una oportunidad para comenzar de nuevo lejos de las sombras del pasado. «Es una gran oportunidad», murmuré sin poder evitar la mezcla de alegría y miedo. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó él, su voz temblando ligeramente al pronunciar esas palabras. «No lo sé», respondí honestamente. «No puedo simplemente dejar todo atrás sin pensar en las consecuencias». La idea de mudarme era tentadora, pero también significaba cortar los lazos con lo que había construido hasta ahora. En ese momento crucial, él tomó mi mano con firmeza. «Podemos encontrar la manera», sugirió con esperanza en sus ojos. «Podemos hacer esto juntos». Su confianza era contagiosa, pero también despertaba mis dudas más profundas. Mientras continuábamos hablando sobre el futuro, sentí un cambio en mi interior, una chispa de determinación comenzaba a encenderse dentro de mí. Sin embargo, la realidad seguía acechando, mi esposo estaba al tanto de mis ausencias y sus sospechas crecían cada día más. La noche se deslizaba lentamente hacia la oscuridad mientras discutíamos nuestros sueños y miedos compartidos. Una parte de mí anhelaba esa vida nueva y emocionante, otra parte temía las repercusiones que podrían surgir si tomaba decisiones impulsivas. «¿Y si simplemente escapamos?», propuso él repentinamente, su voz llena de emoción juvenil. «Podríamos irnos lejos y empezar desde cero». Esa idea parecía descabellada y romántica al mismo tiempo. Imaginé cómo sería vivir sin las cadenas del pasado. «Eso no es tan sencillo», respondí con cautela. «Las cosas no funcionan así en la vida real». Pero su propuesta resonó en mí como un canto lejano, había algo seductor en la posibilidad de huir juntos hacia lo desconocido. Al final de nuestra conversación, ambos quedamos sumidos en pensamientos profundos y contradictorios sobre el futuro que nos esperaba. La decisión estaba sobre la mesa: seguir adelante juntos o permanecer atrapados en nuestras respectivas vidas. Mientras caminábamos por las calles iluminadas por faroles antiguos, Valencia parecía cobrar vida a nuestro alrededor. Las risas y los aromas festivos llenaban el aire nocturno como un recordatorio constante del mundo exterior al cual pertenecíamos pero del cual queríamos escapar. Al llegar a casa esa noche me senté sola en el sofá con una sensación abrumadora de confusión e inquietud.
La oferta laboral seguía presente en mi mente como una puerta abierta hacia algo nuevo e inesperado. Sin embargo, justo cuando comenzaba a considerar seriamente esa opción, sonó el timbre de la puerta interrumpiendo mis pensamientos profundos. Mi corazón dio un vuelco, sabía que podría ser mi esposo regresando antes de lo previsto o quizás alguien más trayendo noticias inesperadas. Con manos temblorosas me acerqué a abrir la puerta. El aire estaba cargado con anticipación mientras giraba el pomo lentamente. Al abrirla encontré a uno de los amigos cercanos de él parado allí con una expresión seria en su rostro. «Hola», dijo él con tono grave. «Necesito hablar contigo». El presentimiento se apoderó instantáneamente de mí, algo no estaba bien y podía sentirlo en mis entrañas. Miré hacia atrás buscando alguna señal que me indicara si debía invitarlo a pasar o cerrar la puerta rápidamente para proteger lo poco que había construido junto a su hijo. «¿De qué se trata?», pregunté tratando de mantenerme tranquila aunque mi corazón latía desbocado por dentro. «No es fácil decir esto», comenzó él antes de detenerse abruptamente como si midiera cada palabra cuidadosamente antes de pronunciarla. Esa pausa fue suficiente para hacerme sentir inquieta. Sabía que algo importante estaba por revelarse y eso podría cambiarlo todo nuevamente para mí. Las luces parpadeantes del vecindario parecían burlarse mientras esperaba ansiosamente su respuesta. La noche se extendía como un manto pesado sobre mis hombros. La cocina, iluminada por la luz tenue de una lámpara, parecía un refugio de secretos. Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba las palabras que había escuchado. Su propuesta resonaba en mi mente como un eco que no podía silenciar. ¿De verdad estaba dispuesto a dejarlo todo por mí? Afuera, el murmullo de la vida nocturna en Valencia se mezclaba con mis pensamientos. Las risas y conversaciones de los vecinos parecían burlarse de mi dilema. La idea de una nueva vida juntos era tentadora, pero cada vez que pensaba en ello, la imagen de mi esposo se interponía entre nosotros como una sombra ineludible. Mientras tanto, su voz aún retumbaba en mi cabeza: «Podemos empezar de nuevo». Esa promesa brillaba con una luz intensa, pero también me llenaba de miedo. La vida que había construido durante años se desmoronaba ante mis ojos. Un viaje sorpresa para mi esposo estaba planeado y la posibilidad de ser descubierta me mantenía en un estado constante de alerta. Decidí salir a dar un paseo por el barrio para despejarme. Las calles estaban adornadas con luces festivas, recordándome la alegría que solía sentir en tiempos más felices. El aroma a paella flotaba en el aire, evocando recuerdos cálidos y nostálgicos. Pero esta vez, incluso el olor familiar no podía calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Un bar local donde solíamos reunirnos estaba abierto y decidí entrar para distraerme. El bullicio del lugar me envolvió mientras buscaba un rincón apartado donde pudiera pensar sin ser interrumpida. Pedí una copa de vino y dejé que el líquido rojo rodara por mi garganta, buscando consuelo en su calidez. Mientras observaba a las parejas reír y disfrutar del momento, no pude evitar pensar en lo que había perdido. Mi matrimonio se había convertido en una rutina vacía, cada día era igual al anterior. La conexión emocional que una vez compartimos se desvaneció lentamente hasta convertirse en una mera coexistencia. Un grupo de amigos entró al bar y comenzaron a charlar animadamente sobre sus vidas y planes futuros. La risa contagiosa me hizo sentir aún más sola. En ese instante comprendí que no podía seguir así, necesitaba tomar una decisión. De regreso a casa, el silencio del hogar fue ensordecedor. Las paredes parecían observarme con juicio mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable, hablar con él sobre lo que habíamos comenzado a construir juntos. Pero antes debía enfrentar la realidad: mi esposo regresaría pronto y todo podría cambiar nuevamente. La noche avanzó lentamente mientras esperaba su llegada. Mis pensamientos eran un torbellino, cada posible escenario pasaba por mi mente como si fuera un filme desgarrador. ¿Qué pasaría si él descubría nuestra relación? ¿Podría soportar perderlo todo? Finalmente escuché el sonido familiar de la llave girando en la cerradura. Su figura entró al hogar con esa sonrisa despreocupada que siempre me había derretido el corazón, pero hoy solo provocó un nudo en mi estómago. «Hola», dijo, dejando caer su maleta. «¿Cómo estuvo tu día?»
Bien, respondí sin mucha convicción. Estuve ocupada. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta, sabía que algo no estaba bien entre nosotros, pero no podía arriesgarme a revelar mis sentimientos más profundos. La cena transcurrió entre charlas superficiales y miradas furtivas hacia el reloj. Cada segundo era un recordatorio del tiempo limitado que tenía antes de tomar esa decisión crucial sobre nuestro futuro. Cuando finalmente nos sentamos juntos en el sofá después de cenar, sentí como la tensión llenaba el aire entre nosotros como una cuerda tensa lista para romperse. ¿Te gustaría ir a algún lado este fin de semana? Preguntó él con entusiasmo. Podríamos hacer algo divertido juntos. Las palabras se atascaban en mi garganta. Quería decirle que ya tenía otros planes con su hijo. En lugar de eso respondí, claro, podríamos ir a la playa o algo así. Su sonrisa iluminó su rostro y sentí como cada fibra de mi ser se retorcía ante esa imagen idealizada del matrimonio feliz que nunca fue real para mí. A medida que avanzaban las horas y nos preparábamos para dormir, los pensamientos seguían atormentándome. ¿Podría seguir viviendo así? Esa noche me costó encontrar el sueño. Los recuerdos del hijastro inundaban mis pensamientos como olas rompiendo contra las rocas del mar Mediterráneo, intensos e inevitables. Desperté temprano al día siguiente con una sensación abrumadora dentro de mí. Sabía que debía actuar antes de perderme completamente entre las sombras del pasado y las expectativas del presente. Mientras desayunábamos juntos, decidí arriesgarme. Quiero hablar contigo sobre algo importante. La mirada seria en su rostro me llenó de temor. Sus ojos reflejaban preocupación ante la inminente conversación difícil. Pero justo cuando estaba lista para abrir mi corazón y confesar mis sentimientos ocultos por su hijo, sonó el teléfono móvil mío desde la mesa. Un mensaje inesperado iluminó la pantalla. Era él. ¿Te gustaría escaparte este fin de semana?, decía el mensaje junto a un emoticono sonriente. Esas palabras resonaron como un trueno dentro mío mientras sentía como todo lo planificado se desmoronaba nuevamente ante mis ojos. El dilema entre dos mundos continuaba atormentándome, ahora más complicado debido a esta nueva invitación inesperada. Mis decisiones estaban empujándome hacia caminos inciertos donde los límites eran difusos e irreales. No había vuelta atrás ahora. La mañana siguiente el sol entró por la ventana de manera casi indiferente. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios que giraban como un torbellino. La carta que había recibido con sus palabras sinceras y apasionadas resonaba en mi interior. Era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía encontrar. Miré a mi alrededor, al hogar que había construido con tanto esfuerzo, pero que ahora se sentía como una prisión. El aroma del café recién hecho llegaba desde la cocina. Mi esposo, aún ajeno a mis tormentos internos, se movía con la rutina habitual. Su sonrisa era cálida, pero no podía evitar pensar en cómo esa misma calidez se había vuelto distante. Me senté a la mesa, tratando de concentrarme en la conversación trivial sobre el clima y los planes del fin de semana. Sin embargo, mis pensamientos volvían constantemente a esa carta. ¿Vas a salir hoy?, preguntó él, sacándome de mi ensimismamiento. Quizás, respondí evasivamente. No estaba lista para hablar sobre mis intenciones o mis deseos ocultos. El día avanzó lentamente. Salí a dar un paseo por las calles de Valencia, buscando claridad entre las vibrantes tradiciones y el bullicio del mercado. Los aromas de las paellas y los dulces típicos me envolvían mientras los colores del mercado me recordaban lo vivo que era todo a mi alrededor. Pero incluso allí, entre risas y conversaciones animadas, sentía una desconexión profunda. En un rincón del mercado encontré una pequeña tienda de antigüedades. Las piezas antiguas me llamaron, cada objeto tenía su propia historia que contar. Me detuve frente a un espejo antiguo y vi reflejada una mujer en busca de respuestas. No era solo la madrastra o la esposa, era alguien más, alguien que anhelaba redescubrir su identidad perdida. Al regresar a casa, decidí enfrentar mis sentimientos. El momento había llegado para hablar con mi esposo sobre nuestra relación vacía. Pero antes de poder hacerlo, el timbre sonó inesperadamente. Era él, mi hijastro. Hola, dijo con una sonrisa nerviosa al abrir la puerta. ¿Qué haces aquí?, pregunté sorprendida.
No podía dejarte así, respondió mientras entraba en la casa sin esperar invitación. Necesitaba verte. La tensión llenó el aire mientras cerraba la puerta tras él. Había tantas cosas no dichas entre nosotros, tantas emociones reprimidas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Nos miramos fijamente durante unos segundos que parecieron eternos hasta que finalmente rompí el silencio. No deberías estar aquí, murmuré. Lo sé, admitió mientras daba un paso más cerca. Pero no puedo evitarlo. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente hacia lo prohibido. Sin pensarlo más, nos acercamos lentamente hasta que nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de anhelos reprimidos y promesas no cumplidas. El beso fue interrumpido por el sonido del teléfono fijo sonando en otra habitación, una llamada familiar e inoportuna que nos devolvió abruptamente a la realidad. Nos separábamos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos en medio de un acto prohibido. Debo contestar, dije con voz temblorosa mientras me alejaba hacia el teléfono. Al descolgar escuché la voz familiar al otro lado. Hola cariño, soy yo. Era mi madre preguntando cómo estábamos y si teníamos planes para el fin de semana. Mientras hablaba con ella, sentí su mirada fija sobre mí desde el umbral del salón, su presencia era intensa y cargada de emociones contenidas. La conversación se tornó monótona mientras intentaba mantener una fachada normal ante mi madre, pero sabía que todo había cambiado en ese instante fugaz compartido con él. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de culpa y deseo ardiendo dentro de mí. La situación se había vuelto compleja, ya no podía ignorar lo evidente, este vínculo estaba creciendo más allá de lo permitido y me aterrorizaba pensar en las consecuencias. Debo irme, dijo él repentinamente después de unos momentos incómodos en silencio. No puedes simplemente irte así, respondí al borde del pánico mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para frenar su partida inminente. Lo sé, confesó con tristeza en sus ojos profundos como océanos desconocidos. Pero necesito tiempo para pensar. Se fue dejando tras él un aire pesado cargado de incertidumbre y posibilidades inexploradas. Quedé sola en casa nuevamente, cada rincón parecía gritarme por atención mientras luchaba contra las decisiones inminentes que debía tomar sobre mi vida y mis deseos ocultos. La noche llegó sin compasión, cada sombra parecía traer consigo recuerdos dolorosos e imágenes fugaces del futuro incierto que se presentaba ante mí. Tras una cena silenciosa con mi esposo, quien seguía ajeno a todo, me retiré a nuestro dormitorio sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mientras me sentaba en la cama, decidida a escribirle otra carta al hijastro, una carta donde pudiera expresar todo lo que sentía, escuché un ruido proveniente del pasillo. Pasos apresurados seguidos por voces elevadas entrelazadas con risas nerviosas provenientes del salón principal donde estaban los amigos de él reunidos ahora para visitar nuestra casa sin previo aviso. Las risas resonaban como ecos burlones recordándome lo frágil que era nuestra situación actual. Cualquier revelación podría desatar una tormenta devastadora sobre nuestras vidas ya complicadas por secretos inconfesables e intensas pasiones ocultas bajo capas gruesas de deberes familiares y expectativas sociales arraigadas profundamente en nuestras almas cansadas. Sin poder contenerme más decidí enfrentar esta nueva realidad. Tomé aire profundo antes de salir al pasillo donde las luces parpadeaban suavemente iluminando los rostros familiares mezclados con extraños llenos de energía juvenil e inocente frente a mí. Era hora, no solo para mí, sino también para todos nosotros. Las decisiones debían ser tomadas antes de que fuera demasiado tarde.